Un saludo cordial a todos los que nos ven por este medio, un saludo muy especial a los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista y también un saludo para todas las personas que por este medio nos pueden llegar a escuchar. Hoy vamos a hacer nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 16, y el libro de Mateo, capítulo 16, lo vamos a desarrollar en 4 partes. La primera parte lo vamos a hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, la segunda parte desde el versículo 5 hasta el versículo 12, la tercera parte del 13 al 20 y la siguiente del verso 21 al verso 28. Pero sé que de repente no vamos a poder dar con el tiempo, pero el análisis de hoy vamos a hacerlo desde el versículo 1 hasta la segunda parte, hasta el versículo 12. El libro de Mateo podríamos hablar entonces 4 partes. La primera sería conflicto, Cristo tentado por el enemigo. La segunda parte, del versículo 5 al 12, la confusión, o sea, la incredulidad de los discípulos. La tercera parte sería la confesión de Pedro respecto a Cristo. Y la cuarta parte sería la corrección. Pedro, la piedra de tropiezo, justamente en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de las 2 primeras partes por motivo de tiempo, pero ahora sí, antes de comenzar, déjenme hacer una oración. Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, rogamos en esta oportunidad nos des tus palabras, tu conocimiento, tu sabiduría para poder entender lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros a través de tus escrituras. Oh Padre, ayúdanos a comprenderla y a creerla, Señor. Bendice a mis hermanos y a todos los que escuchan por este medio tu palabra. Te ruego, Señor, que sea de bendición. Suplicamos esto pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar con el conflicto. Capítulo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Acá hay un conflicto. Notemos aquí como los fariseos, que tenían su sistema de creencia diferente al sistema de creencia de los saduceos, eran enemigos entre sí, pero se unen, porque ahí dice: los fariseos y los saduceos vinieron para tentarle. Como se unen ambos, a pesar de que tenían diferentes formas de pensamiento contra Cristo. Así es, se unieron entonces para tentar a Cristo, al igual que Pilato y Herodes. También eran enemigos, pero se hicieron amigos, y eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 6 al 12. Voy a leerlo. Mire lo que dice. Levantándose, dice desde el 6, voy a leerlo. Dice: entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Dice el 12: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Muy interesante, porque aquí ellos habían peleado, y es más, el versículo 8 dice
que esperaba verle alguna señal del cielo. No sé qué señal habrá querido Herodes ver a Jesús. Tal vez quería fuego que caiga del cielo, como lo hizo Elías. O de repente que caiga del cielo pan, como Moisés. En realidad Jesús estuvo en este momento y describió la condición espiritual de ellos. Porque ahí les dice, en Mateo capítulo 16, le dice: la generación mala y adúltera no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Primero, ellos podían interpretar lo físico. Ellos decían, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Podían interpretar lo físico y terrenal, pero no lo espiritual. Segundo, eran perversos porque querían tentarle a Dios. Y tercero, eran adúlteros porque habían olvidado al Dios verdadero a cambio de una religión vacía que tenían ellos. Cristo señaló aquí su muerte, sepultura y resurrección y a su ministerio a los gentiles. Porque dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la del profeta Jonás, que el profeta Jonás fue a predicar a gentiles, Nínive. Notamos aquí que el Señor Jesucristo le está diciendo: pues yo voy a morir, voy a ser sepultado, voy a ser resucitado, y mi predicación va a ir al pueblo gentil, no solamente a ustedes, como Jonás. Segunda cosa, la incredulidad de los discípulos. Versículo 6, desde el capítulo 16, voy a leer desde el 5, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se hallaron olvidados de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Acá nos hace entender que tal vez los discípulos estaban más preocupados por las cosas físicas, por las cosas materiales, que por las cosas espirituales. Porque mientras Cristo estaba considerando el triste estado de los fariseos y de los saduceos, los discípulos se molestaron y se irritaron porque se habían olvidado de traer pan consigo. No sé, tal vez le dieron a los pobres las 7 canastas que sobraron de la alimentación de los 4,000, como dice ahí en Mateo 15:37. Cuando Jesús habló de cosas espirituales, es lo que no lo entendían. Pero él lo que estaba hablando era nuestro Señor Jesús de las cosas espirituales. Era la levadura de los fariseos. Ellos estaban pensando en el pan físico. Esta es una ilustración que nos muestra el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 22. Allí hablando sobre la parábola del buen sembrador. Ahí lo que dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oye la palabra, escucha la palabra. Pero el afán de este siglo, los quehaceres, y el engaño de las riquezas, los bienes, cuánto debo tener, ahogan la palabra
y se hace infructuosa. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo. Los discípulos pensando en los afanes de este mundo, mientras Él estaba hablando de la condición espiritual de los fariseos. Por eso es que Él les reprende y les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Porque si necesitásemos pan, ¿acaso no podía el Señor Jesucristo darles el pan? Nuevamente, como había hecho con los 5,000 y los 4,000. ¿No podía confiar en que Él lo proveería? Si Él ya lo había hecho. Pero ellos estaban pensando todavía en el pan, en el alimento material, más no en el espiritual. Señala aquí, cuando nosotros vemos también la hipocresía como levadura de los fariseos. La levadura de la hipocresía corrompe a las personas y también corrompe a la iglesia. Es necesario que como iglesia, como creyentes, esa levadura, la hipocresía, sea quitada de cada uno de nosotros. Bien, este ha sido el estudio hasta esta parte del libro de Mateo, hasta el versículo 12. Continuaremos en la siguiente, desde el versículo 13 en adelante. Espero que haya sido de bendición esta porción de la palabra de Dios, y quisiera que tomemos muy en cuenta el creer en nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, creyendo en Él. Y el creer, como dice la Escritura, produce fruto, a 100, a 60 y a 100 por uno. Gracias por su atención. Nos veremos en la siguiente presentación. Hasta luego.